Nos lo cuentan diferentes tradiciones orales y culturales a lo largo del mundo, como por ejemplo el Enuma Elis, el texto de la creación, la aparición aquí de extraños seres en la tierra. Y es más, lo recoge también, por ejemplo, la Biblia con la siguiente frase: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia en su Génesis. La Biblia nos plantea un tiempo en el que hubo gigantes, posiblemente una combinación de extraterrestres con seres humanos, seres híbridos. También nos hablan, por ejemplo, de los nefilim, de los caídos, mujeres que habrían tenido relación con este tipo de seres, con ángeles caídos, y que habrían engendrado monstruos que también tenían un tamaño superior al de los hombres. ¿Esto es una leyenda, un eco en la historia, o fue una inquietante de la realidad de la que la arqueología todavía no nos ha dado cuenta? He de reconocer, hago este programa de gigantes, me comentó el tema Camilo Manjarrés, que está aquí, y yo es un tema que siempre le he tenido cierto recelo, porque me parecía muy fantástico, pero tengo que reconocer que nunca me había puesto a investigarlo a fondo. En una mañana, esta mañana en casa, saqué, fijaros qué montón de datos. Por ejemplo, año 2008, una noticia que me impactó tremendamente. Vais a ver la foto ahora mismo, mientras estoy hablando. El profesor Becua, un arqueólogo muy reputado, con restos de un fémur de un esqueleto que tendría entre 2,5 y 3 metros, encontrado en una tumba, una pequeña cúpula en las montañas del Cáucaso, en Georgia, hallado por un campesino, cúpula que colapsó, pero de la que el profesor Becua pudo sacar, por ejemplo, estos restos. Él falleció antes de que toda la investigación estuviera terminada. Nadie sabe por qué ahora de repente este silencio, pero la foto del fémur que habéis visto es algo absurdo. Pero no solo eso. ¿Queréis ver otra foto tremendamente impactante? En el año 1965, en Ecuador, el sacerdote de apellido Vaca encontró restos de un gigante en el Ecuador. Su esqueleto a día de hoy en un museo en Suiza. Y además, cosas que huelen a conspiración. Diario New York Times a principios de siglo dando una noticia de gigantes, y de repente todo esto desaparece en el Instituto Smithsonian, que lo ha hecho varias veces, como si realmente estuvieran recopilando ese tipo de restos, y luego una cortina de silencio. ¿Por qué? Porque nos tocaría, 1, reescribir la historia, y 2, lo que es más importante, ¿y si el ADN de esos huesos no es humano, sino que es un híbrido entre seres de otros mundos y nosotros, los humanos? Nos da miedo pensar que somos un experimento genético, pero es que a lo mejor es cierto que lo somos. Por eso seguramente seremos tan imperfectos. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Bienvenidos a otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es
periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. El próximo septiembre y octubre de este año a Egipto voy a hacer 2 grupos. Creo que para el de octubre ya no quedan plazas, pero para el de septiembre queda todavía alguna. Así que si os animáis a navegar por el Nilo y a disfrutar de la magia de las pirámides en la zona arqueológica de Giza, bienvenidos. Tenéis toda la información en mis redes sociales en un post fijado y también en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Camilo Manjarrés, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto Tras la Sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido, te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta oportunidad, un tema, Juanje, que curiosamente es bastante viral en YouTube, en redes sociales y muy inquietante. La probabilidad de la existencia de gigantes. Tú dabas referencias bíblicas y también citabas estudios científicos con pruebas, con fotografías bastante inquietantes, así que va a ser un dossier muy apasionante para quienes siempre nos hemos sentido muy atraídos por esta temática, Juanje. Aquí en resumen es lo de siempre. Cuando vamos a investigar la historia, abran su mente. Estén abiertos a cualquier posibilidad. Yo he visto cambiar la historia varias veces. Nos decían, por ejemplo, que era totalmente imposible que hubiera civilizaciones que tuvieran más de 5.500 años. Pues ahí tenemos Göbekli Tepe, Karahan Tepe, y nos tenemos que ir a hace 14.500 años, según las pruebas de carbono 14 en Karahan Tepe. Realmente nos toca reescribir la historia. Y bueno, la idea de este podcast no ha sido mía, ha sido del señor Camilo Manjarrés, que aquí lo tenemos, que ya ha estado con nosotros en Oculto Tras la Sombra y ha estado también con nosotros en Noche de Misterio en Caracol Radio. Camilo, amigo, ¿cómo estás? Hola Juanje, ¿cómo vas? Un saludo para ti, un saludo para Alejo y pues para los oyentes que están esta noche con nosotros. ¿Por qué te llamaba la atención el tema de los gigantes? Que me escribiste, Juanje, mira qué cosas y tal, no sé qué. ¿Por qué te llamaba la atención este tema? Yo, fíjate, toda mi vida, y es como que me habían comentado algo y lo veía demasiado fantasioso, digo, bah, no le doy mucha importancia y nunca me había puesto a leer, ¿eh? O sea, reconozco mi ignorancia sobre el tema. Juanje, porque es muy curioso, porque así como tú lo mencionas, y bueno, para los que no me conocen, yo que soy profesor en ciencias sociales, cuando hablamos de misterio en la parte de ciencias sociales, donde uno más recibe burlas o críticas es cuando uno habla sobre gigantes. Dicen, como tú mencionas, que de pronto puede ser fantasioso, que son relatos inventados o que simplemente fueron relatos, como bien tú lo decías en la introducción, bíblicos, que quizás eran metáforas, pero no es nada real. Pero pues yo me puse a indagar históricamente y encontramos que muchas civilizaciones antiguas, muchas comunidades indígenas y como tú bien mencionabas, estudios realizados por universidades, por grupos arqueológicos y que han sido publicados por periódicos nos muestran la existencia de estos gigantes. Entonces yo opino que posiblemente estos seres gigantes no es que sean seres de quizás 20, 30 metros, no, sino probablemente era una raza humana que quizás medía, que te digo, unos 4, unos 5 metros, obviamente más alto de lo normal, y que esta raza humana fue la encargada de construir pues algunos templos que son bastante extraños y que las rocas son tan pesadas que un humano promedio no puede levantarlas. Como un ejemplo podría ser las ruinas de Baalbek, que son bastante grandes. Entonces creo que es eso lo que me llamó la atención, el ver cómo sí hay evidencia, pero que casi no se visibiliza. Entonces por eso me pareció pertinente mencionarlo. Bueno, las ruinas de Baalbek, para el que no las conozca, yo he tenido la suerte de estar allí en Líbano. Bueno, vamos a ver, está la piedra tallada y movida más grande del mundo, la Gran Piedra del Sur. Alejandro pondrá una foto ahora en postproducción para que se vea. Pesa 2 millones de kilogramos. Ojito con esto. Yo me acuerdo allí con una arqueóloga libanesa en la zona y me dijo, no, esto lo hicieron los romanos. Y yo dije, pues dime otro ejemplo donde Roma hubiera hecho esto. O
sea, levantar piedras, que hay 3, el Trilitón, que pesa cada una 1.200.000 kilos, pero es que la parte de abajo tiene piedras que ni siquiera se han investigado bien con georradar, no se sabe hasta dónde llegan, que pueden tener también fácil 1.000.000 de kilos. Y luego los romanos sí, hicieron encima el templo de Júpiter Capitolino, aprovechando la terraza. Esa es mi hipótesis, no la puedo demostrar, igual que los arqueólogos libaneses no pueden demostrar otra cosa tampoco. Es un misterio y es un enigma, pero realmente sí, el tamaño de las piedras ahí es completamente absurdo. Vamos a ir metiéndonos en materia con esto, porque, bueno, la Biblia, hay una cosa que se llama arqueología bíblica, y la Biblia refleja un montón de hechos que son reales, otros no se han demostrado. Pero bueno, por ejemplo, incluso en la historia del diluvio aparecen más de 500 culturas diferentes y además podríamos dar también pruebas geológicas del mismo hace en torno a unos 12.000 años. Pero bueno, Alejandro Bernal, que creo que le ha echado un buen vistazo a todo esto de la arqueología bíblica y qué es lo que nos dice la Biblia de estos gigantes. Alejandro. Hay algo muy interesante sobre todo esto, Juan G., Camilo y espectadores, y es la cantidad de referencias bíblicas que existen sobre gigantes pre- y post-diluvianos, con razas específicas y con un ejemplo que nos lleva hasta el mítico Goliat, quizás uno de los personajes más emblemáticos también del Antiguo Testamento. Si nos vamos a ubicar dentro de lo que, como bien denominarías, Juan G., la arqueología bíblica, sobre el posible origen de estos gigantes, tendríamos que irnos a una referencia de un libro apócrifo como lo es el libro de Enoch, en donde se habla de unos seres bastante particulares, los Grigori, también conocidos en nuestro contexto como los ángeles caídos, y como tú bien decías en la introducción, Juan G., de estos extraños seres que son nombrados por Enoch, que tenían un líder dentro de ellos, Azazel. Azazel y estos otros Grigori eligieron dentro de las mujeres más hermosas, procrearon con ellas, y de esta unión entre estos Grigori y algunas de las mujeres más bellas de nuestro planeta surgió esta raza de gigantes prediluvianos que, de acuerdo a algunos estudiosos y algunos expertos en este contexto, habría sido erradicada tras el diluvio universal, que, como tú bien decías, Juan G., también ha sido referenciado por muchas culturas a nivel mundial. Existen algunos estudios alternativos que establecen que quizás estos gigantes también habrían podido ser la descendencia de Caín o el producto de la unión entre seres venidos de las estrellas y algunas de las primeras humanas. Ahora bien, referencias específicas de... Solo una pregunta antes de, perdona que te corte, tío, pero Sí. ¿sería lo mismo que estás contando, sería lo mismo que los famosos Nefilim? Exactamente, los Nefilim, Juan G. Que serían esta unión de esos ángeles caídos extraterrestres, pues si llegan a la Tierra, o Grigori, como llamaba Enoch. O Grigori, como lo llamaba Enoch, y que se aparean con humanas. Yo me lo imagino esto haciéndolo como una especie de laboratorio. No creo que tuvieran, no voy a decir la palabra para que no creo que tuvieran demasiado cariño. No voy a decir la palabra para que no nos desmoneticen el vídeo. Perdón, Alejandro, continúa. No, y sobre lo que tú comentas, Juan G., sobre los Nefilim, es que hay una raíz etimológica muy interesante que demostraría cómo estos Nefilim, exactamente, estos seres venidos de las estrellas, provendrían de Orión. Y es que, mirando la raíz etimológica de la palabra Nefilim, Nefila era un término arameo que era utilizado para referirse a la constelación de Orión. Es decir, como si Orión, de acuerdo a este lenguaje, Juan G., y tú bien lo sabes, que Orión era muy importante también para los egipcios, podría ser el lugar del cual provenían estos Nefilim. Algunos investigadores comentan que varios de estos grupos de gigantes, de estos descendientes de los Nefilim, habrían podido ser erradicados por el diluvio universal, este evento que ha sido mencionado por muchas culturas. Pero realmente hay algunas referencias textuales de descendientes de estos gigantes que pudieron haber sobrevivido al diluvio y que han sido consignados en la Biblia, en el Antiguo Testamento.
Uno de estos grupos muy conocidos de estos gigantes sería el de los anaquitas, una raza de seres de gran tamaño que ha sido referenciado en la Biblia en diversos libros, como el libro de Josué y el de Samuel. Y hay una referencia en específico sobre esta raza de los anaquitas que, de acuerdo a estos textos bíblicos, serían seres que vivirían en la parte sur de Canaán, cerca de Hebrón, y era descrito por estas referencias, estos textos bíblicos, como unos seres de un gran tamaño que pudieron haber sobrevivido al diluvio universal y que se refugiaron en las ciudades de Gaza, Gad y Asdod. Esta es una referencia que ustedes pueden ver en el libro bíblico de Josué, y se habla que posiblemente varios de estos descendientes de estos gigantes que se ocultaron en esta ciudad fueron sobreviviendo, pasaron generaciones y de ellos descendió Goliat, este personaje que se enfrentó en años posteriores al rey David. Dentro de estas razas postdiluvianas descendientes de gigantes, Juan G., Camilo y espectadores, también estarían los semitas referenciados en libros como el Génesis y los refaítas. Y de los refaítas hay un monarca, Juanje, muy interesante, el rey Og de Basán, que era descrito como un ser de unas proporciones colosales. En específico, en el libro de Deuteronomio se habla de una cama de hierro del rey Og, le reitero, el gran monarca de los refaítas, y se decía que este ser dormía, pernoctaba en una cama de hierro que tenía 9 codos de largo por 4 de ancho. Imagínense el tamaño de esta cama tan impresionante que es referenciada en el libro de Deuteronomio, y también en estos textos bíblicos, Juanje, se habla que los refaítas eran de un tamaño muy superior a los habitantes de otros pueblos conocidos por los israelitas. Ahora bien, ¿cómo desencadena todo esto en Goliat? Tal y como les decía previamente, se dice que estos anaquitas, que también estarían emparentados no solo con los semitas y los refaítas. Perdón que te corte, solo comentar que un codo son 0,44 metros, o sea que el tipo dormía en una cama como de 7 metros. Exactamente, hermano. como Sí. de 7 metros, Juanje. O sea, un Sí, tamaño... una cosa absurda, sí. Y resulta, Juanje, que esto desencadena en Goliat, en un libro también bíblico del Antiguo Testamento, el libro de Samuel, en el capítulo 17. Y tal y como les decía, se dice que estos anaquitas pues pudieron vivir, se asentaron en diversas ciudades, en la ciudad de Gaza, de Gad y de Asdod. De una de estas ciudades provenía Goliat, y Goliat es descrito en la Biblia como un ser que tenía 6 codos y un palmo. Si imagínense el tamaño, tal y como decía Juan G., 6 codos de estatura y un palmo, y era un ser que portaba un gran casco de bronce en la cabeza, que levantaba una cota de malla que era realmente muy pesada, y este ser en algún momento del Antiguo Testamento se enfrenta al que posteriormente se convertiría en el rey David. Y básicamente, como describe esta escena el libro de Samuel, es que en algún momento están combatiendo los filisteos y los israelitas. David básicamente reta a los filisteos de que envíen un guerrero para que se enfrente contra él, y ahí es donde aparece Goliat, este personaje tan imponente, les reitero, de una altura de 6 codos y un palmo, con este casco de bronce, realmente un ser con un aspecto bastante intimidante. Y de acuerdo al texto bíblico, cuando David lo vio, tomó una piedra, utilizó su honda, le lanzó precisamente la piedra hacia la frente de este ser, que quedó aturdido con este golpe fulminante. Posteriormente utilizó una espada, le cercena la cabeza a este hombre de enormes proporciones, y de esta manera, con esta cabeza, dirime esta batalla, este reto que había impuesto David frente a este gigante Goliat, descendiente de los anaquitas,
un gigante postdiluviano, Juanje. Sí, claro. Se calcula que Goliat debía medir en torno a unos 3 metros, para ser exacto. Creo que he dado mal el dato de la cama, decías 8 codos, viene a ser como unos 4 metros y pico de cama, me equivoqué. Sí. Igual de unas proporciones enormes, Juanje. No, enorme, vale, o sea, son tremendamente enormes. Y luego cuando estabas hablando, diferentes enigmas que se acaban de poner encima de la mesa. Uno, la relación de estos anaquitas y estos seres con la constelación de Orión. Exacto. Para los antiguos egipcios, la puerta al Duat, la puerta donde viven los dioses que están en el más allá. Aparece también la constelación de Orión ligada a diferentes tribus que nos hablan de visitas de seres extraterrestres, como es el caso de los dogones. Y cuando hablabas de ese rey Og, estaba recordando cuando uno va a Baalbek. Baalbek significa la ciudad de Baal, el dios Baal, que era un dios tremendamente oscuro, también un gigante al que las religiones paganas de la zona le hacían sacrificios con niños. Entonces, bueno, pues parece que este eco tiene un montón de, digamos, de reverberaciones, tiene un montón de señuelos que nos van dejando en diferentes lugares, como es, por ejemplo, como decía Camilo, Baalbek. Por cierto, el Valle de Ela, que tuve el capricho de ir a verlo este año en marzo, porque creo que es una historia muy bonita la que nos cuenta la Biblia ahí, ¿no? Como nada es imposible y como cuando uno tiene detrás... no sé si llamarlo Dios o llamarle la luz, pues incluso lo más grande se cae a tus pies. Así que pude ir a ver el Valle de Ela. Camilo Manjarrés, ¿qué es lo que opinas de toda la exposición que ha hecho Alejandro Bernal? Sí, Juanje, de hecho, complementando lo que mencionaba Alejo, él mencionaba un personaje llamado Azazel, que era como el líder de estos seres, y se ha mencionado que Azazel era el encargado de enseñar a los humanos la creación de las armas. Y esto me parece muy pertinente mencionarlo porque si vamos al otro lado del mundo y tomamos como referencia la cultura hinduista, encontramos que hay relatos que estos hinduistas mencionan que antiguamente hubieron armas de gran destrucción masiva. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este relato bíblico de estos seres gigantes de Azazel, que era el encargado de enseñar a los humanos la elaboración o la construcción de las armas, posiblemente tenían la tecnología suficiente para crear armas de gran magnitud y, ¿por qué no?, que hayan ocurrido eventos como el diluvio universal, que ¿por qué no podría ser quizás un acontecimiento que ocurrió debido a una guerra de niveles grandísimos? Bueno, y lo que se puede ver en diferentes sitios, como por ejemplo Mohenjo-Daro y Harappa en Pakistán, que tienen en torno a 5.500 años de antigüedad, es la aparición de tectitas de arena cristalizada por una gran temperatura, como si hubiera habido ahí una especie de guerra nuclear. Y también lo mismo sucede en Baalbek. Hay tectitas que no se pueden explicar y que aparecen cuando se lanza una bomba atómica, una detonación nuclear. Entonces, bueno, pues todo esto creo que hay que tenerlo en cuenta. Oye, qué tíos tan malos eran estos anaquitas, era este Azazel, nos enseñaron a utilizar las armas, o sea, extraterrestres de lo más nocivo, ¿no? Muy rollo parecido a los reptilianos, ¿no? Y Juanje, para culminar el tema de estas referencias bíblicas, de los anaquitas se inspiraron los productores de Star Wars para crear el personaje de Anakin Skywalker. Anakin vendría siendo una referencia a estos anaquitas, Juanje, tú que eres fanático de Star Wars. No te puedo creer, tío. Sí. Dios santo, o sea que mi Darth Vader, Anakin Skywalker, sería uno de estos. De estos anaquitas, sí. No me fastidies, tío. Tengo todas las camisetas de Darth Vader que se te pase por la cabeza. Voy a destrozar el guión y tal, pero bueno, entre la gente que nos gusta el misterio, hay una escena muy famosa. Yo tengo una camiseta también de eso. Hay un momento en Star Wars, la del año 70 y tanto, la primera de toda la saga, cuando aparece
Darth Vader, Anakin Skywalker, y están todos los generales sentados y entonces uno se atreve a decirle: no puede usted comparar el poder de la fuerza con el poder de nuestra estrella de la muerte, con la que ya podemos terminar con planetas enteros. Y es muy chistoso, ¿no? Cuando lo mira, hace así con el dedito y le dice: su falta de fe me resulta molesta, y empieza a asfixiarse de una forma tremenda. Que todo lo que pensamos es lo mismo. Cárgatelo por idiota. ¿Cómo se mete con Darth Vader? Qué tío tan tonto, macho. O sea, liquídalo ya. Y entonces como los que hablábamos de muchos temas de misterio, ¿no? Siempre están los negacionistas y los ciencinazis. Entonces, pues bueno, ¿no? Es como que su falta de fe me resulta molesta, es una frase que decimos mucho entre periodistas que nos dedicamos a esto. Lo digo a título de curiosidad. Ya regresando al tema, me parece buenísima la exposición que ha hecho Alejandro Bernal sobre estos temas bíblicos, que para mí sí hablan de ecos del pasado que no hemos sido capaces de refrendar arqueológicamente, pero quizás no los hemos refrendado arqueológicamente porque ha habido una conspiración de por medio. Porque yo, cuando me propuso, por ejemplo, Camilo Manjarrés este tema, me hablaba de una publicación de el New York Times del 4 de mayo de 1912, si mal no recuerdo, en la que aparecen 18 esqueletos gigantes en Wisconsin. ¿Cómo fue esa historia, Camilo Manjarrés? Sí, Juanje, bueno, para comenzar a hablar de esto, yo creo que más de una persona dirá como, bueno, los relatos bíblicos son relatos bíblicos y nada más. Pero, ¿qué ocurre cuando encontramos que hay relatos de periódicos oficiales y prestigiosos, de cierta manera, como tú lo mencionas, en New York Times? Y como tú mencionas, te voy a leer textualmente el titular, y mencionan: se ha encontrado extraños esqueletos, indicaciones de una tribu hasta ahora desconocida que vive en Wisconsin. Como tú mencionas, en este recorte periódico se menciona que pues fueron unos estudiantes, unos encargados de investigar esta región, y encontraron que en los montículos de estas regiones habían esqueletos de gran tamaño, que sería totalmente una especie nueva o que estaba simplemente desconocida, que no se había investigado. ¿Qué es lo particular en este momento? Que a tal punto que hubo una reunión, y fue una reunión del Comité Central del Estado Republicano, para debatir qué hacer con estos restos arqueológicos. Pues como tú bien mencionabas, podría romper la historia oficial y reimplantar qué está ocurriendo. ¿Será que los seres humanos son más antiguos de lo que se ha dicho, o es que había otra civilización anterior al ser humano? Y no solo esto, muchas personas creen que, como tú mencionas, el 4 de mayo de 1912 fue como el primer registro que se encontró, pero hay un registro mucho más antiguo de otro periódico, y es de 1883, precisamente del 12 de octubre. Es un periódico que se llama El Estado Democrático, y en este recorte, en esta noticia, se nos menciona que la persona llamada John Emmer, que era un empleado de etnología del Instituto Smithsoniano, encontró en un montículo en Tennessee, lo estaba explorando, decidió pues excavar, y encontró restos arqueológicos de un ser con aspecto bastante grande, que la mandíbula, que el cráneo y pues los brazos, la osamenta mejor dicho, era 2 veces hasta 3 veces más grande de la de un ser humano normal. ¿Qué ocurre? Como ya se ha mencionado anteriormente, se menciona que algunos encargados por parte de ese instituto decidieron censurar esta noticia o ocultar, ¿por qué no?, los descubrimientos arqueológicos. También me parece muy pertinente mencionar que otra noticia se encontró, y precisamente es del 11 de febrero, Juanje, y a los oyentes de Alejo, de 1902, bastante antiguo, y te leo textualmente. En esta noticia se menciona: hallados esqueletos gigantes. Arqueólogos encontraron expedición para explorar cementerios en Nuevo México, precisamente en Guadalupe. Esta noticia que nos habla, se nos menciona que una mujer llamada Luciana Quintana descubrió unas piedras con unos grabados bastante extraños, que no eran entendibles, y pues llegaron los encargados a investigar y se dieron cuenta que debajo de la piedra habían estos restos arqueológicos de estos seres bastante grandes. Entonces encontramos que hay periódicos desde 1883 hasta 1912
donde se reportan los hallazgos arqueológicos de estos seres. Entonces aquí yo me pregunto, y es más, si nuestros oyentes podrían dejar en los comentarios por qué los periódicos mencionaban estos hallazgos y pasó el tiempo y quedaron en el olvido. ¿Será que están censurando o simplemente lo siguen investigando pero bajo de cuerda? Porque ya encontramos que bíblicamente hay registros, o bueno, en este caso menciones, desde la parte de investigación de periodistas, desde la parte de arqueología también hay menciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se menciona y al mismo tiempo no se menciona? O sea, se mantiene oculto. Entonces, me parece muy pertinente mencionar estas tres publicaciones de dos periódicos totalmente diferentes, como es El Estado Democrático de 1883 y el New York Times, que fue en 1902 y 1912, como tú mencionabas, que fueron 18 esqueletos que se encontraron y que los describen textualmente, o sea, mencionan el tamaño de los brazos, de las piernas, de los cráneos, o sea, es muy, muy importante mencionar eso. Es que lo que tú has dicho creo que es la clave de todo esto. O sea, aquí hay una gran conspiración que además da bastante miedito. Yo no conocía el reporte de 1883 y el de 1902. El caso es que siempre el que está detrás es el Instituto Smithsoniano. En el caso del reporte del 4 de mayo de 1912, se habla de 18 esqueletos gigantes en Wisconsin encontrados en el lago de Laván. Además, las dimensiones son de entre 2,3 y 3 metros. Vale, llega el Instituto Smithsonian, se lo queda y nunca más se ven los restos. Es una cosa de loco. Muy raro. Y luego, a comienzos del siglo XX también, en una mina de San Diego, se encontró un esqueleto, que de ese está hasta la fotografía, a ver si la encuentro y se la paso a Alejandro para que la podáis ver, los que queráis ver el podcast, además de escucharlo. Y nada, el Smithsonian dice, se la dan al Smithsonian y dice, es un fraude, pero nunca devuelven el esqueleto y el esqueleto no está. Es cierto. O sea, a ver, póngalo usted ahí para que lo investigue cualquiera, ¿no? Ya el esqueleto desapareció. O sea, es una cosa un poco de flipar. ¿Qué opináis, Alejandro Bernal, Camilo Manjarrés? Juanje, es que la clave de lo que tú comentas es ese encubrimiento y fíjate, teníamos referencias del siglo XIX, también de comienzos del siglo XX, no conocía la referencia del siglo XIX, así que gracias a Camilo realmente por brindarnos estos aportes tan oportunos. Y a mí lo que más me inquieta sobre todo esto, Juanje, y tú y yo que hemos podido investigar sobre todo temas relacionados con conspiración, es el secretismo. ¿Por qué tanto secretismo sobre algo que aparentemente es un fraude? ¿No sería sencillamente simple decir esto es un fraude, miren, esto es falso, esto es simplemente una aleación hecha por algún pueblo, por alguna tribu? Y sobre todo algo que decía Camilo, 18 cadáveres, Juanje, es un número demasiado extenso como para inventarse un fraude de estas dimensiones, al menos es mi punto de vista. Y que luego nunca más aparezcan los restos. Es que Exacto. Era tan sencillo como decir, oye, aquí están, son falsos, miradlos, son falsos. Pero es que no están ni esos 18 esqueletos, ni el de la mina de San Diego, ni las dos anteriores referencias que ha dicho Camilo Manjarrés, el de Nuevo México y el de Tennessee. O sea, pues si eran falsos, leche, ponlos a la vista y que todo el mundo los investigue. Eso es lo que me parece tremendamente extraño. Camilo, ¿qué opinas del tema? Sí, de hecho, Juanje, Alejo y pues a los oyentes, uno se cuestiona, ¿no? O sea, civilizaciones antiguas nos hablan de gigantes, la Biblia nos habla de gigantes, estas noticias de periódicos nos hablan de gigantes, y es más, ahorita les voy a compartir a ustedes la imagen oficial de 1883 para que los oyentes la puedan ver, y pues Juanje y Alejo, y les tiro otro dato, en 1829 se reportó también gigantes en un pantano de Florida. Precisamente se publicó en Geografía Simplificada en 1806. En este libro se menciona un relato de cómo en un pantano de Florida los habitantes vieron seres de aspecto de unos 3-4 metros que estaban atacando a las personas, pero ojo, que no eran seres, digamos, como simios, como el famoso pie grande, sino que tenían aspecto quizás de humanos, pero que estaban ocultos, que eran como ermitaños. Y es un relato que se publicó en, vuelvo y lo digo, Geografía Simplificada de 1806,
y hasta 1829 fue que se reportó como tal. Obviamente el texto está en inglés por si desean leerlo, pero hay otra evidencia más antigua aún, 1806. Esos datos que me das son de flipar, tío. Yo no los conocía, la verdad, Camilo, y muchas, muchas gracias. Y yo lo que estoy imaginando, y perdonen por la teoría de la conspiración, pero es que lo veo así. Mira, hace unos días hicimos en Noche de Misterio en Caracol un programa de radio, un podcast sobre, bueno, pues todo lo que ha pasado las últimas semanas del fenómeno OVNI. David Grush, agente del Pentágono, diciendo, oiga, señores, que tengo compañeros que dicen que han estado recuperando naves de otro mundo. Incluso uno de ellos investigando una nave de otro mundo que cayó en Italia en 1933, que esa historia la contó Alejandro Bernal, que la conoce mucho mejor que yo. Y todo esto guardado bajo secreto en el Pentágono. Y ahora lo que veo que es que aquí hay una parte como arqueológica de lo que serían restos de seres híbridos o extraterrestres, y que quien lo está guardando todo es el Smithsonian. Y perdona que lo diga así de claro. ¿Por qué? Porque el Smithsonian es una fundación, pero realmente quien la mantiene es el gobierno de los Estados Unidos de América, que cuando ve ese tipo de cosas dice, cuidado, que de aquí hay una serie de información que no quiero que se entere el resto de la humanidad ni de la gente, y me quedo calladito, que estoy más bonito. Entonces, me parece algo súper heavy. ¿Queréis comentar algo al respecto, chicos? Juanje, a mí lo que me impresiona de este último dato que nos dio Camilo es que se remonta a inicios del siglo XIX, cuando muchos países de Sudamérica aún estaban bajo el dominio español. Muchos países, incluido aquí Colombia, no nos habíamos independizado. Así que es brutal una referencia tan antigua de estos seres. Y una cosa que tú decías, Juanje, en referencia, y ojo, no es que estemos mezclando temas, pero creo que sí es pertinente mencionarlo, sobre este tipo de revelaciones relacionadas con el fenómeno OVNI. David Grush, este exmiembro de inteligencia norteamericano, quien comentó recientemente que el gobierno de los Estados Unidos poseía fragmentos y naves intactas de origen extraterrestre. Este hombre en días posteriores, Juanje, también comentó que cuando él hace referencia al origen no humano de estos artefactos, no necesariamente está hablando de seres venidos de las estrellas, sino que podría ser incluso una raza, seres no descubiertos y ocultos en nuestro planeta desde hace milenios. Juanje, me parece impresionante. Ocultos bajo el mar, está clarísimo. Si ya hay que Sí. hablar más de OVNIs, objetos submarinos no identificados, que de OVNIs. Y Sí. todos los informes del Pentágono, por ejemplo, el incidente del USS Nimitz año 2004, donde desaparecían las naves, siempre era debajo del agua, cerca a la isla de Guadalupe, en México, para ser exacto. Es como si nunca se hubieran ido de aquí, estuvieran bajo el agua, y nos mandan ese tipo de sondas para investigarnos, o vete a saber qué. Y el video más impresionante, Juanje, el de Aguadilla en Puerto Rico, año 2013, también con el mar involucrado. Sí, claro, se meten también debajo del agua. Mención aparte es todas las historias que hay de gigantes en el continente americano. No solamente porque todas las referencias periodísticas que nos ha dado Camilo Manjarrés nos llevan, en este caso sería a Norteamérica, sino que también hay tradiciones orales, por ejemplo, en la investigación que ha hecho Camilo Manjarrés sobre aztecas y mayas. ¿Qué dicen aztecas y mayas sobre los gigantes, Camilo? Claro que sí, Juanje. De hecho, es muy interesante porque, mira, en México hubo una civilización antigua, una comunidad indígena que se llamaba los Otomí, y en los relatos de ellos se menciona que eran descendientes de otra tribu llamada los Uemas, que según mencionan eran seres de aspecto gigante. Pero ¿qué ocurre? Según los Otomí mencionan que ellos estaban habitando pues las regiones de México y llegaron a un valle, precisamente el valle del Anahuac. Cuando llegaron a este valle, ellos mencionan que se toparon con esta raza de seres gigantes llamados Uemas, que eran bastante agresivos, que ojo, no es que fueran una especie desconocida de animales, sino que eran humanos más grandes, peligrosos, salvajes, y hasta que atacaban entre ellos, eran como especies de caníbales, por así decirlo, eran bastante violentos. Así que los otomí decidieron dejar plasmado estos relatos en un códex llamado el Códice Vaticano, que se recopiló esta información, y de hecho hay una imagen muy interesante donde se ven a estos otomí que están arrastrando a un gigante asesinado
porque según ellos mencionaban en sus relatos y en crónicas de los frailes españoles, los otomí alcanzaron a estar en guerra con estos seres llamados uemas. Ahora bien, tú mencionabas los aztecas. Precisamente los aztecas también mencionan otros seres gigantes, pero con otro nombre, quizás otro grupo de gigantes, o por qué no el mismo, pero con diversidad de nombres. Y en este caso, el nombre son los Quinamexin, los cuales se mencionan que fueron los encargados de la construcción de la Gran Pirámide de Cholula y las pirámides de Teotihuacán. Es lo que mencionan los relatos aztecas y algunos relatos de los frailes españoles que pues interactuaron con los aztecas. Ahora, ¿qué pasa? El historiador Mariano Beita menciona que los olmecas, leo textualmente, los olmecas chicalinca, cuando llegaron a la actual Puebla, se toparon con estos seres Quinamexin de gran proporción, de gran tamaño, y hasta en una que otra ocasión los ayudaron en la guerra contra los españoles. Precisamente menciona que fue en la batalla final por Tenochtitlán. Y aquí es lo que me voló la cabeza. Se menciona que hubo un gigante de nombre Tlacatzin, el cual luchó junto a los otomí, junto a los aztecas, para pues evitar que llegaran los españoles, que los derrotaran, y está recopilado en un códex que se llama el Códex Florentino. Y este relato lo rescató Miguel León Portilla y lo menciona en su libro Los Vencidos, Visión de los Vencidos. Entonces, antes que se me olvide, aquí podemos ver que cronológicamente los gigantes siempre han estado con los seres humanos, porque ya mencionamos que la parte bíblica. Ahora mencionamos la parte de México en la época de la conquista, ahora mencionamos la parte de 1900, de 1800, o sea, podemos ver que los gigantes constantemente han estado con los seres humanos. No, pero es que esto es una locura y me parece curioso porque muchos arqueólogos mexicanos, bueno, pusieron en entredicho ese tipo de códices, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el Códice Mendoza, donde se relataba con todo lujo de detalles cómo eran los sacrificios que se hacían, sacrificios humanos que se hacían en Tenochtitlan. Hasta que hace pocos años apareció una de las famosas paredes de cráneos humanos engarzados que demostró que el Códice Mendoza no era una leyenda, sino que era total y absolutamente cierto. Lo que sí es verdad es que esta relación de los gigantes con el continente americano parece mucho más fuerte respecto al resto de continentes. Hay que pensar que América vivió aislada durante muchísimos miles de años. Entonces, bueno, aislada entre comillas, porque sí que hubo viajes por parte de los chinos y de los vikingos y demás, pero bueno, no, digamos que no estaban los mapas mundi. O sea, era Juanje, como un lugar oculto. Alejandro. Y un plus muy interesante sobre lo que hablas de la aislación de América, pero recuerda que hace miles de años existió un puente natural, el estrecho de Bering, del cual se comenta que hubo grandes migraciones desde Asia hacia nuestro continente. Así que fíjate, cuando estábamos hablando al inicio de estas referencias bíblicas de estos anaquitas, pueblos que habitaron en Asia, ¿por qué no algunos de estos descendientes hubiesen podido cruzar este estrecho de Bering y llegar a nuestro continente? Ahora bien, sobre lo que decía Camilo y estos otomís, resulta que sus antepasados, los uemas, eran referenciados de acuerdo a la tradición oral de algunos de estos pueblos de México como seres gigantes de unas proporciones colosales que eran capaces de construir monumentos en una sola noche, de cargar toneladas de peso y de que sus cuerpos no sufrieran ninguna consecuencia a pesar de realizar estos portentos, Juanje. No, es que esto me parece una auténtica locura. Hay que decir, restos de gigantes que se pueden investigar en América Latina. Bueno, si nos vamos primero a Asia, como decía Alejandro, yo, y creo que la foto se ha puesto en el comienzo de este podcast, la investigación en el año 2008 del profesor Becua enseñando un fémur gigantesco, diciendo que era de un cuerpo de entre 2,5 y 3 metros, me parece tremendo. Pero la investigación de Alberto Nactar Rojas al norte de Chile, en el desierto de Atacama, o sea, es que las fotos son espectaculares. Creo que se ha puesto también algunas, si no ahora la pone Alejandro, yo le voy a enviar un par de fotos.
O sea, donde se ven huellas, que hay una separación entre huella y huella de 1,5 metros, donde se ve una huella gigantesca, enorme. O sea, vamos a ver, es que hay una serie de evidencias que nos obligarían mínimo a seguir investigando, o que nos obligarían también, obvio, a escribir, a reescribir la historia. Creo que además Camilo Manjarrés tenía algún dato más sobre este tipo de gigantes en Sudamérica. Sí, Juanje, de hecho, si nos remontamos a la historia antigua, la historia es lo que me gusta, pudimos ver que en la parte de Perú, que es un país maravilloso, o sea, tiene bastante misterio, encontramos que hay un tomo que se llama Comentarios Reales de los Incas, volumen 1. Si no estoy mal, escrito por Garcilaso de la Vega, donde se menciona que cuando los españoles llegaron a Perú, a Ecuador, a todas estas regiones, encontraron gigantes que habitaban estas regiones, y hasta los propios nativos mencionan que eran seres gigantes, que eran peligrosos y que constantemente estaban en guerra. Obvio, no toca olvidar que Magallanes también menciona, cuando estaba pues dando, por así decirlo, como la vuelta al mundo, observó gigantes en la región de Argentina, Chile y otros exploradores. Y como tú mencionabas, no solo es Suramérica, Centroamérica o Norte, es más, en Indonesia, en el año de 1908, se encontraron estructuras que, mira, miden entre 3 a 5 metros de alto, y se está datado que tienen una antigüedad de 5.000 años. Son estructuras que pues algunas investigaciones han mencionado que pueden pertenecer a X o Y comunidad, pero no han determinado la finalidad de estas estructuras y de qué comunidad pertenece. Entonces encontramos que en Indonesia, en Perú, México, Norteamérica y de la parte bíblica hay menciones de gigantes. O sea, la parte arqueológica es fascinante para hablar de esto. Y mira, y un dato interesante, y le comparto a los oyentes, a Alejo y a ti, es que en el año de 1855 hubo una guerra, por así decirlo, en Oklahoma, donde una tribu indígena llamada los Chacta, que significa descendientes de Chacta, su nombre, mencionan que lucharon contra seres gigantes en el Parque Nacional de Naani, en Canadá, si no estoy mal, porque estos seres los atacaban, eran violentos, asesinaban a sus hijos, y pues durante bastante tiempo estuvieron luchando. Y es más, actualmente y a lo largo del tiempo hay bastantes reportes que en el Parque Nacional de Naani hay personas que han desaparecido, y hay personas que han aparecido pero asesinadas de maneras brutales, decapitados, demás, y se cree porque que posiblemente existe como una tribu indígena que está aislada, que está apartada y que son bastante violentos, o dos, que posiblemente pueden ser estos seres que se han reportado desde 1855 que han atacado a los humanos. Y es más, si nosotros analizamos e investigamos a la civilización, bueno, a la tribu indígena de los Chactaw, ellos tienen muchos relatos de estos enfrentamientos con seres gigantes. Y en la región de Norteamérica, en la parte de Arizona, también hay bastantes relatos indígenas de seres gigantes, y lo más interesante es que su aspecto es blanco y el color de cabello es rojizo. Son seres blancos y de aspecto rojizo, que igualmente mencionan que eran salvajes, que eran agresivos, y hasta en una que otra ocasión eran como caníbales. Entonces encontramos que hay mucha evidencia. ¿Y por qué la censuran? Eso es lo extraño. Es curioso, y todos además con una crueldad inusitada, haciendo referencia a esos relatos de la Biblia que también nos ha expuesto Alejandro Bernal. Cuando has dicho lo del pelo rojizo, no he podido evitar acordarme de la historia del Mapinguari, el hombre de la selva amazónica. Bueno, yo entrevisté a uno de los mejores antropólogos de Bolivia y me dijo: Juanje, nunca podré entender cómo hay gente que dice que lo ha visto en un lugar de la selva y otros a 200 kilómetros sin que tengan contacto, y lo describen igual. Muy alto, de unos 3 metros, con el pelo rojizo y huele fatal, además de lo que comentaban. Entonces, evidencias hay, están ahí. Creo que le toca a ustedes juzgar qué hay detrás de estos relatos, pero yo creo que la Biblia, por ejemplo, es una fuente de conocimiento muy amplia que hay que tener en cuenta, que es una crónica de un pasado muy, muy remoto, donde lo imposible se hacía real, y que hay que tener en cuenta también todas estas crónicas. Por ejemplo, el Inca Garcilaso, que era mestizo, que bueno, pues nos contó cómo era la antigua vida en
en el Cuzco, en el Tahuantinsuyo, y hay que tener en cuenta todos estos relatos que nos hablan de un tiempo pasado repleto de misterio, donde es muy posible que seres de otros mundos, hibridándose con humanos, crearan razas de gigantes como los Nefilim, para los antiguos ángeles caídos del cielo. Hoy día nosotros los llamaríamos extraterrestres. Pero bueno, señores, estamos llegando al final de este podcast, así que las conclusiones y el cierre de cada uno. Camilo Manjarres, amigo, tu conclusión y tu cierre, y te doy las gracias aquí públicamente por haberme abierto los ojos respecto a los gigantes, que yo era un tema que no había tratado en mi vida. Bueno, Juanje, Alejo, y pues a los espectadores, muchas gracias por permitirme estar acá. Y personalmente opino que para hablar sobre los gigantes es fundamental comenzar a investigar las regiones apartadas de Sudamérica, quizás el Amazonas, que no está totalmente explorado, o regiones como son Puerto Viejo y Santa Elena, porque te tiro un dato chiquitico. Antonio de la Calancha menciona que cuando llegaron estas expediciones españolas a esta región de Puerto Viejo y Santa Elena, encontraron esqueletos de 15 pies de alto. Entonces, podemos decir que por ahí podemos comenzar a investigar y retomar esas crónicas de estos cronistas que dejaron plasmadas. Y nada, de nuevo, muchas gracias por permitirme estar acá y que los oyentes nos comenten qué opinan. Muchas gracias, amigo. Tus redes sociales, tu canal de YouTube, ¿no? Misterio Oscuro es tu canal de YouTube. Sí, Juanje, tanto en YouTube como en Instagram pueden seguirme como Misterio o Real Piso Oscuro. Ahí manejo toda la temática de misterio y gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias. Alejandro Bernal. Juanje, cuando el río suena, piedra lleva, y creo que lo más interesante de este dossier es que demostramos que existen bastantes referencias, no solo desde la Biblia, sino de medios de comunicación desde el siglo XIX, también estos relatos, no solamente de cronistas como el Inca Garcilaso de la Vega, sino también pertenecientes a tradiciones orales aquí en América, que hacen referencia a la existencia de estos seres de los gigantes, un tema inquietante, apasionante, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con $S. Un eco del pasado que llega hasta nuestros días, y se aparearon los ángeles con las mujeres más bellas, y por otro lado, ángeles caídos hicieron lo mismo, creando la raza de los Nefilim, los caídos gigantes que atemorizaron y aterrorizaron a los hombres. Es curioso, cuando Camilo Manjarres me hablaba de estos relatos de gigantes tremendamente violentos aquí en América, cómo se puede relacionar con ese relato bíblico. Piezas de un puzzle del pasado que no tenemos al completo, nos faltan piezas, pero esas piezas nos indican que seres de otros mundos estuvieron aquí y se hibridaron con los seres humanos. Es posible que no haya otra forma de entender, por ejemplo, cómo son las ruinas de Baalbek. Les aseguro que he estado allí viéndolas, que parecen obras de gigantes, cuando los gigantes enlosaban la tierra. Ahí nos dejaron sus huellas para aquellos que quieran ver, y nos dejaron en los relatos orales el testigo de un pasado imposible que fue real, que nos desafía, que tenemos que seguir investigando, mirando bajo el agua a la vez que miramos hacia las estrellas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.